Estamos en un programa extraordinario de RPP con motivo del retorno a clases presenciales en nuestro Perú. A lo largo de este programa hemos pretendido escuchar a responsables educativos, una funcionaria de la UNESCO, la ONU, a un médico especialista en epidemiología, al director regional de San Martín, para entrar a las entrañas de nuestro país y ver lo que las familias peruanas han vivido. Pero ahora, en este segmento de nuestro programa, queremos más bien tomar conocimiento de la experiencia del país europeo que menos tiempo cerró sus colegios, que desde el primer momento dijo no, clases presenciales en cuanto se pueda, y que de facto restableció las clases presenciales en pocas semanas. Esto es nuestra conversación con el ministro de Educación de Francia, que va a cumplir ya pronto 5 años en el puesto, lo que lo convierte en el ministro de Educación que ha durado más en la historia de Francia. Esta es nuestra entrevista con Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación en el actual gobierno de Emmanuel Macron. ¿Cómo se llevó a cabo los 3 primeros años de su gestión? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Y cómo es que la pandemia impactó sobre su trabajo de ministro de Educación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y para contestar directamente, yo cuando llegué en mi responsabilidad en 2017, mi concepto clave fue el concepto de escuela de la confianza, diciendo que lo que teníamos que reforzar era la confianza de todos en todos, de la sociedad en su escuela, de la escuela en su institución, y también de los alumnos en los adultos, y también de los alumnos en sí mismos. La confianza que pueden tener en sí los alumnos a la salida del sistema escolar es la cosa que dibuja la sociedad del futuro. Y este concepto de escuela de la confianza nos llevó a trabajar mucho sobre la escuela primaria, porque es la prioridad de las prioridades, con primeras medidas que hemos tomado, en particular para los barrios más pobres, con una primera medida que fue de tener muy pequeñas clases en los años claves, cuando un niño tiene 6 y 7 años y empieza a leer y a escribir y a hacer matemáticas. Y entonces, en 20% de nuestras escuelas primarias, a la edad de 6 y 7 años, en los lugares más pobres, hay clases de 12 alumnos para tener un progreso importante de ellos en este momento clave de eso. Y eso tuvo primeros frutos con un aumento del nivel en francés y en matemáticas. También hemos hecho unas reformas en materia de formación de maestros, y también al nivel de los liceos, con una reforma que tiene como principio que de dar más posibilidades de escoger las materias de parte de los alumnos cuando tienen la edad de 17 y 18 años. Eso corresponde a una reforma del bachillerato, que la estrategia es de decir que los alumnos escogen más las materias y también profundizan más las materias para ser más preparados para la enseñanza superior después. Adelante, no. Entonces la pandemia, por supuesto, fue un evento mayor, porque fue una especie de freno de las transformaciones que estaban en curso, y nuestra primera prioridad a partir de marzo 2020, cuando hubo el primer confinamiento, fue de reabrir lo más pronto posible y de tener distintas medidas permitiendo de tener una política de escuela abierta, diciendo que el niño era la prioridad absoluta del funcionamiento social. Ahora, cuando la pandemia llegó, usted tuvo una fórmula que impresionó mucho en Europa y que llegó también por acá. Estamos, dijo usted, ante un punto de quiebre histórico, en función del cual la escuela o bien será una variable de ajuste de nuestros medios o un punto de partida para recuperar el sentido de la vida en común. Explíquenos por qué vio las cosas en esos términos, con esa densidad filosófica, si lo puedo decir.
Sí, bueno, esta frase corresponde a la idea sencilla que la escuela para cada sociedad y particularmente las sociedades republicanas que tienen el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, la escuela es la columna vertebral de la sociedad. La escuela es la que prepara el futuro y también que da sentido a la transmisión de saberes entre generaciones. Entonces, la escuela es la institución central. Y tal vez antes de la pandemia habíamos perdido un poco este sentido. Y yo creo que la pandemia ha reforzado el sentimiento de la absoluta necesidad de la escuela para todos los niños de un país y también la necesidad de mantenerla abierta. Y entonces el grado de confianza de la sociedad en su escuela se ve en estas circunstancias y entonces debemos hacer de un fenómeno negativo algo positivo, que es el reforzamiento de la adhesión de la sociedad en su escuela. Usted ha siempre afirmado que Francia, de los 38 países miembros de la OCDE, es el país con más de 15 millones de habitantes que menos días tuvo la escuela clausurada. ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Porque era nadar contracorriente, la tendencia casi natural era cerrar las escuelas. Francia no quiso hacer así. Explíquenme cómo llega usted a esa conclusión, señor ministro. Bueno, la primera fase fue difícil para nosotros, como todo el mundo, porque había mucha ignorancia en cuanto a todos los aspectos de este nuevo fenómeno. Y entonces tuvimos una cerrada, como todos los países, como muchos países, alrededor del 15 de marzo de 2020. A partir del mes de abril, tuvimos la conciencia que la situación era muy negativa para los niños, a pesar de los esfuerzos en materia de enseñanza a distancia. Y también yo mantenía abiertas unas escuelas para 30.000 niños cada día, que eran los hijos de los profesionales de salud. Y eso me permitió de observar que no había problemas demasiado grandes con ellos y que no había una circulación particular del virus entre ellos. Y entonces eso me ha dado la convicción que teníamos que tener una doctrina de salud pública más larga que una sencilla doctrina de lucha contra la epidemia. Para decirlo en otras palabras, eso quiere decir que es un gran objetivo de frenar la epidemia, pero también hay otros objetivos de salud al mismo tiempo, de salud física y también de salud mental para nuestros niños. Y entonces había que tener criterios varios para decidir cuándo una clase puede ser abierta o cerrada. Y entonces el momento más difícil fue en abril y mayo de 2020, cuando el presidente de la República tuvo que tomar la decisión de reabrir las escuelas a pesar de muchos avisos científicos y otros y políticos, y lo hicimos con medidas un poco duras para la vida cotidiana, incluso las de los niños, pero midiendo las ventajas de hacer así eran superiores a los inconvenientes. Y entonces en mayo y junio hubo la prueba que eso era la política que había que seguir. Y entonces las oposiciones a esta política disminuyeron a partir de este momento y hemos alcanzado a crear más o menos un consenso para la apertura de septiembre de 2020 y con nuevos medios en 2020-2021. El pilar principal de esta política fue de tener una política de test eficaz para cerrar cada clase cuando había casos en una clase. Ahora, hay un argumento que usted usó que es particularmente importante en América Latina, que es la región con más desigualdades del mundo, como usted sabe, porque usted es un especialista de América Latina en su trayectoria académica y universitaria. Usted dijo,
que uno va a la escuela no solamente para aprender conocimientos, leer, calcular, sino también para aprender a respetar a los otros. Es decir, hay una función de la escuela que no es solamente cognitiva, y sostuvo que si no hay clases presenciales, los más perjudicados serían los alumnos de los sectores populares, que no pueden fácilmente compensar en sus familias el déficit del beneficio que les aporta la Escuela de la República. Sí, este elemento es clave y de nuevo eso subraya una realidad que existe anteriormente de la epidemia, pero se acentúa con la epidemia. Y entonces es importante de subrayar que la transmisión de conocimientos es la función clave de la escuela y no se debe perder o disminuir eso, pero va con la transmisión de competencias sociales y eso lo podemos resumir en la fórmula respeto al otro, el conocimiento del otro y el respeto al otro. Y entonces eso puede existir únicamente con una vida colectiva dentro de cada clase. La clase es como una pequeña república, una pequeña imagen fractal de lo que es la república grande. Y entonces el niño aprende a ser también un futuro ciudadano en este contexto. Y entonces eso nos muestra que tenemos que considerar la escuela abierta como el núcleo duro de la vida social. Qué gran oportunidad estamos teniendo en este momento de poder escuchar al ministro de Educación y de la Juventud de Francia, Juan Miguel Blanquer. Francia, uno de los pocos países que no cerró escuelas durante la pandemia. ¿Qué lecciones podemos aprender de ello aquí en Perú? Él, en diálogo con Fernando Carvalho, regresan tras escuchar a los anunciantes. Difundimos ahora la segunda parte de la entrevista que hemos hecho con el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer. Por otra parte, usted ha insistido mucho desde antes de la pandemia, pero como en muchos otros aspectos, más aún después de ella, en la importancia del acceso al lenguaje. Y ha sostenido que el lenguaje es una de las primeras desigualdades que deben ser corregidas por la escuela. Mientras menos recursos económicos se maneja, peor el lenguaje y uno tiene más desventajas que los que saben usar bien el lenguaje. ¿De dónde viene esta idea sobre su reflexión específica sobre el rol del lenguaje y la tarea que la escuela tiene frente a él? La cuestión del lenguaje es probablemente la fuente principal de las desigualdades, porque cuando dos niños de 3 años entran en la escuela y en general entran aún más tarde, ya tienen desigualdades de lenguaje. El primer capital de un hombre, de un ser humano, es el vocabulario y la conciencia gramatical. Y entonces el contexto familiar es clave. Por eso, para cada sociedad, para cada estado, para cada nación, el asunto mayor es qué ocurre a cada niño entre el nacimiento y la edad de 6 o 7 años. Durante este periodo, lo que pasa en materia de lenguaje es clave. Y se puede hacer una predicción del destino de un niño, desafortunadamente, a la edad de 6, cuando se mide el nivel de vocabulario. Por eso el papel de la escuela es de compensar las desigualdades de nacimiento gracias a una política voluntarista del lenguaje en el kindergarten, en el momento preescolar y en los primeros años del momento escolar. Pese a que usted ha sido el artífice de un retorno lo más temprano posible y seguro a clases, usted sostiene que hay aprendizajes que sacar de la experiencia de la enseñanza digital o a distancia, que la tecnología tendrá un rol diferente en la escuela del futuro, pero sin embargo, que el papel de los maestros será aún más importante que antes. Explíquenos cómo ve esta polaridad, por favor.
Sí, yo creo que lo que la epidemia nos muestra es que, al contrario de otras profesiones, la profesión de maestro no va a desaparecer con las nuevas tecnologías. Había una idea falsa en el pasado que era que tal vez algún día el computador va a reemplazar el profesor. Por el contrario, lo que vemos es que más las sociedades tecnológica, más se necesita el factor humano y la capacidad de dedicar tiempo a los niños. Entonces, lo que es cierto es que va a haber cada día más presencia de la tecnología en la educación, pero esta presencia de la tecnología requiere una presencia humana y una competencia humana del adulto para acompañar al niño en esta sociedad tecnológica que es la nuestra. Si no hacemos eso, tendremos una deshumanización, también tendremos una cultura superficial de las nuevas tecnologías de parte de nuestros niños. Debemos dar competencias profundas en materia digital, la programación en particular a nuestros niños, y también una visión ética de lo que ocurre con Internet y con la civilización digital. Y entonces la nueva civilización digital en la cual estamos es una civilización que requiere una educación presencial muy fuerte, con maestros muy bien formados. Usted presentó su reflexión y su política educativa enmarcada en una crítica del relativismo cultural que, decía usted, puede conducir al nihilismo político. Y sostenía que contra esta actitud había que retomar valores vinculados a la ilustración, que es de donde nace la escolaridad, y que reposan en la idea de que podemos progresar gracias al conocimiento. Sí, yo creo que en nuestras civilizaciones, en particular en el occidente, hay una crisis de la noción de progreso desde unas décadas y una crisis del espacio dado a la ciencia, al razonamiento racional y todo eso. Y entonces creo que debemos tomar en cuenta esta crisis del progreso y reinventar una nueva etapa de esta noción en nuestra historia global. Lo que quiere decir que los valores de la ilustración no son muertas, sino que deben renacer de manera reforzada. Lo que vemos en este periodo es que necesitamos más que nunca que nuestros niños tengan un lenguaje rico y también una capacidad y una cultura rica y también una capacidad de razonamiento lógico más fuerte que nunca frente a los fake news, frente a las teorías irracionales que circulan en la sociedad. Necesitan un socle fuerte de lenguaje y de capacidad racional de razonamiento. Y eso hace referencia a los valores de la luz, porque todo eso se adquiere gracias a la escuela y gracias a la transmisión de conocimientos. Entonces, se ve que hay hoy corrientes de pensamiento que tratan de aprovechar esta crisis del progreso y tenemos que mostrar que sigue habiendo un gran valor de los valores del conocimiento y del progreso. Estamos llegando al fin del tiempo que nos había acordado, señor ministro Blanchet, y quería, para despedirnos, que nos diga desde la experiencia de América Latina que usted tiene, porque ha residido en Colombia, ha hecho su tesis doctoral sobre Derecho Constitucional Comparado, ha estado en el Perú en varias oportunidades, ha visitado otros países. ¿Qué mensaje daría usted a un continente que usted conoce, que ha dicho que es su segundo amor, ¿no? ¿Qué mensaje desde allá, tal y como nos ve desde la situación que tiene usted en Francia como ministro de Educación y la Juventud desde hace ya pronto 5 años? Creo que el primer mensaje es que
debemos hacer de un evento muy negativo, que es la pandemia, algo positivo, para tener una reacción frente a las dificultades. Y eso quiere decir reencontrar el valor de la escuela, el valor del conocimiento, el valor del progreso, el valor del respeto al otro. Estos valores sencillas que condicionan una sociedad fraternal son claves, y entonces debemos reencontrarlos. Y por eso puede ser en un país como el Perú, como para otros países, un momento de una nueva etapa del concepto que tenemos de la escuela, invirtiendo en la escuela mucho y en los maestros, en la capacitación de los maestros, para que esta profesión sea más atractiva, con más preparación, y que eso permita a nuestros niños de prepararse para el futuro. Eso es una visión a largo plazo y requiere un espíritu de unidad de la sociedad alrededor de la escuela, con una participación a los retos, con un respeto a los maestros y con una confianza mutual que nos damos cada uno al otro alrededor de la escuela. Eso es una cuestión de espíritu en primer lugar, y en segundo, una cuestión de políticas públicas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras, ministro Jean-Michel Blanquer. Muchas gracias por el amor que uno siente que usted sigue teniendo por un continente donde ha vivido una parte de su vida. Muchas gracias. Quiero mucho a su país. Sí. Muchas gracias y lo esperamos la próxima vez que pueda venir, y lo invitaremos presencialmente aquí en RPP. Muchas gracias. Sería un placer. Y muy buenas noches para usted, Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación y de la Juventud de la República Francesa. Un gran saludo a los amigos peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento al ministro Jean-Michel Blanquer, el más longevo de los ministros de educación que ha tenido Francia a lo largo de su larga historia, que ha compartido con nosotros la experiencia de sacar adelante la educación en plena pandemia. Naturalmente nos ha reforzado nuestro respeto por los maestros, como los que tenemos acá, y que se han esforzado de mantener las clases digitales, y ahora están dando batalla por acoger de la mejor manera a nuestros niños y adolescentes en las escuelas. Mabel, llegamos al fin de nuestro programa en especial sobre el retorno a clases presenciales. Y esperemos que este análisis, con la ayuda de los especialistas y con este invitado especial que nos da lecciones desde Francia, pues los padres tengan mayor seguridad, mayor conocimiento y alienten a sus hijos en este retorno a clases. Ha sido Retornando a Clases Presenciales, programa especial de RPP, comprometido RPP con la educación y naturalmente con la lucha contra la pandemia. Quédense en RPP, ya viene Encendidos con Mauricio Fernandini. En lo que respecta a nosotros, gracias por su sintonía y muy buenos días.